Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta un pasajero de Jacksonville. Tenemos al Padre Fred. ¿Qué tal, Padre Fred? Bienvenido a Cambio de Agujas. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. ¿Puede contarnos un poquito de su infancia, de usted? Tengo 71 años y llevo 44 años de sacerdote. Nací en Upstate, Nueva York, Binghamton. ¿Puede contarnos un poco cómo fue su infancia en Nueva York? Mi padre era metodista y mi madre era católica de Irlanda. Vivíamos en un barrio de clase media. Mi padre era el jefe de dependientes de la estación de trenes. Mi madre trabajaba en una compañía eléctrica. Era la secretaria ejecutiva. Así que ambos trabajaban. Por supuesto, mis padres me mandaron al colegio de San Juan Evangelista, que en aquel tiempo era gratuito, no había matrícula. Después fui al Instituto Católico Central en Binghamton. Después fui a la Universidad de Tennessee en Knoxville para estudiar periodismo. Luego me cambié a magisterio. Su padre era metodista, su madre católica irlandesa. Madre mía, ¿cómo influye todo esto en su vida religiosa en la infancia? ¿Ella fue quien le enseñó a rezar? Bueno, mi madre tenía una fe muy grande en la Santísima Virgen. Recuerdo los altares que hacíamos en mayo, que los decorábamos con papel. Hacíamos nuestro altar y ahí rezábamos el rosario, mi madre, mi hermano y yo. Ciertamente mi padre no se oponía a la fe. Como mi madre no conducía, mi padre nos llevaba a misa los domingos, a mi madre, mi hermano y a mí. Así que en mi infancia fui al colegio católico, recibí una buena formación fundamentada en la fe y cuando fui al instituto, es más, cuando estaba en segundo de la ESO, cuando empecé segundo de la ESO, pregunté a mi madre si podía entrar en el seminario, porque de niño solía jugar a decir misa, hacer altares, jugar a la misa, y lo gracioso es que tenía como acólito a un niño judío. Claro, él no se enteraba de qué iba el juego, pero a mi madre siempre le hizo gracia, así que quería entrar en el seminario. En aquel tiempo había seminarios menores, y mi madre dijo, no, eres demasiado joven. Así que fui al instituto y se me olvidó todo aquello. En el instituto comencé a salir con chicas e incluso me burlaba de los chicos que decían que querían entrar en el seminario después de graduarse. Yo le decía a las chicas, no hables con este, ya está comprometido. Y aquellos chicos entraron en el seminario y salieron. Pero yo entré y me quedé. Así que, ¿quién lo hubiera dicho? Pero sabes, todo el mundo era católico en aquel tiempo. En el colegio no había nadie que no fuera católico. Así que casi no hablábamos de religión porque era algo que se daba por supuesto. No tenías que compartir tu fe con los demás porque todo el mundo era católico, y así que aunque íbamos a clase de religión, teníamos sacerdotes y religiosas. Era mi fe. Siempre estaba ahí mi fe, pero no estaba en primer plano, aunque con 13 años quería ser sacerdote. Luego ya en el instituto, ese deseo se difuminó. Vale, entonces en el instituto se aleja de Dios. ¿Y entonces cuál es su idea de la felicidad? ¿Qué busca? ¿Qué le llena? ¿Qué le llena en el instituto para, no sé, ser feliz, por ejemplo? No tomé un camino alejado de Dios, sino que Dios siempre era como parte del entorno. Creo que una de las cosas que le solía decir a los chicos de segundo de la ESO era que una vez tuve una oportunidad cuando iba de camino del colegio a casa. En aquel tiempo, incluso en tercero o cuarto de la ESO, no había autobuses, así que podías caminar 1 hora o 1 hora y media para llegar a casa. Pues la primera media hora ibas con tus amigos, pero luego cada uno iba por su camino. Entonces, la última hora, los últimos 45 minutos del paseo, caminaba solo. No tenía los auriculares en los oídos ni nada por el estilo y era un momento estupendo para pensar. Yo pensaba en todo, no solo en Dios, en todo. Así que, como decía, mi fe no era lo primero, pero sí estaba ahí.
pero era como que se daba por supuesto. Como decía, estaba ahí, pero casi nadie hablaba de ella. ¿Qué tipo de amigos tenía en el instituto? A ver, ¿cree que, por ejemplo, le influyeron de manera positiva o de manera negativa? Bueno, tenía unos amigos que iban a entrar en el seminario. Salí con una chica durante 2 o 3 años. Todo el mundo era buena gente. Estamos hablando de los años 60, un tiempo distinto. No había nadie problemático respecto a su fe y demás, simplemente no lo veías. En cierta manera estábamos como aislados de eso. No era que yo estuviera expuesto a cosas peligrosas, sino que la fe estaba como por allá. Era solo parte del ambiente. No era lo primero, pero siempre estaba ahí. Siempre. ¿Y qué pasó cuando terminó el instituto? Ya en la universidad, era la primera vez que fui a la universidad secular. Eso fue en 1966, cuando ingresé en la universidad. Cuando estuve en el instituto de Catholic Central en Binghamton, era como si hubiera estado viviendo en una burbuja. Entonces me quedé asombrado de lo que vi en la universidad. En aquellos tiempos en el sur, la droga de preferencia era el alcohol y el tabaco. No era el LSD y esas cosas. Eso ocurría en otras universidades, pero no en la que estaba yo. En la mía era más el consumo excesivo de alcohol y tabaco y demás, pero nada de drogas. Pero había mucho desenfreno sexual, cosa que me consternó. Recuerdo ir... En aquel tiempo tenías que llevar de regreso a su casa a la chica con quien estabas saliendo a las 11 en días laborables o a medianoche los fines de semana. La tenías que dejar en la puerta de la residencia de chicas. Y recuerdo ir en una doble cita con mi compañero de piso y que estábamos yendo a dejar a nuestras novias a la puerta de la residencia de chicas, donde tenían una monitora que hacía de madre y entonces la tenías que dejar en casa exactamente a la hora establecida. Y esto ocurrió cuando yo estaba en el primer año. Había gente alrededor de un coche, riéndose y aplaudiendo, y yo dije, ¿qué está pasando ahí? Y me dicen, alguien está teniendo sexo en la parte trasera de una camioneta. Me quedé boquiabierto. Yo me decía, no me lo puedo creer. En el aparcamiento, y hay jóvenes viéndolo. Yo estaba en shock. Yo estaba muy lejos de eso, pero estaba en shock de ver aquello. Estás en otro mundo, Fred, en un mundo completamente diferente. El sexo y el alcohol eran la droga de preferencia, así que había bastante desenfreno. ¿Cómo afectó todo eso a su relación con Dios? Bueno, al principio, el ser católico en un ambiente mayoritariamente protestante o no católico. Recuerdo la primera vez que fui a misa. Fue en una antigua iglesia metodista que la capellanía de Newman estaba alquilando porque todavía no habían construido su capilla. Me levanté porque en la casa de los Park se iba a misa los domingos. Era obligatorio, aunque no quisieras, ibas. Así que me levanté, puse mi alarma y mi compañero de dormitorio, que era bautista, me dijo, ¿qué haces? Y le dije, voy a misa. Bueno, fui a misa y fue la primera vez que estaba haciendo mía la fe. Pero una vez más era algo de rutina, como del ambiente. Me habían enseñado que no te sentirías bien si no ibas, así que no creo que tuviese una relación con Dios. Era más como seguir el patrón en el que me educaron. Y no fue sino hasta que al comenzar el posgrado. Había estado saliendo con la misma chica durante más de 2 años. Incluso la llevé a conocer a mi padre y a mi madre. Vamos, que iba en serio. Luego terminamos y empecé el posgrado. Y fue cuando
esos sentimientos del sacerdocio regresaron y empecé a ir a misa diaria, no en el centro de Newman, sino en la parroquia del centro. Fue la primera vez que empecé a desarrollar una relación personal con Dios. Siempre estuvo más o menos ahí, pero no era algo constante. Comencé a ir a misa diaria y empecé a reaprender quién es Cristo. A lo mejor no era tanto reaprender, sino más bien ser presentado, introducido en Él por primera vez. Otra cosa era que en la universidad yo estaba involucrado en política. En aquel tiempo yo apoyaba a Robert Kennedy. Esto era en 1968, y fui presidente de los estudiantes a favor de Kennedy. Viajé incluso, me entrevisté con el senador un par de veces. Llevé en autobús a un grupo de chicos a conocer al senador y trabajar por el senador, principalmente en Indiana. Y luego, cuando él fue asesinado el 6 de junio de 1968, fue como si yo hubiera puesto todos los huevos en la misma cesta y se hubiera caído la cesta y roto todos. Cuando lo mataron, creo que ahí se produjo en mí fue un punto de inflexión. Si una bala basta para parar todo, ¿a qué recurres? Fue un cambio psicológico gradual hacia el Señor. Ese fue un momento decisivo para mí, porque en cualquier cosa que sucede en nuestras vidas, el Señor está siempre ahí. Él no se retira. Y eso comenzó a calar dentro de mí. Cuando comencé el posgrado ahí fue cuando decidí, a través de la oración, que al menos lo intentaría. Aunque no tenía claro que me quedaría, lo probaría. Siempre digo, si no lo pruebas, nunca sabrás. Y eso fue lo que pasó. Recuerdo estar hablando con mis padres por teléfono, mi madre por una línea y mi padre por otra, y ella me dijo: «Tienes una oferta de trabajo en tu antiguo instituto para enseñar inglés». Esa era mi primera especialización. Y le dije: «Mamá, tengo algo que contarte, pero voy a esperar a cuando vuelva a casa». Y me dice: «No, me lo puedes decir por teléfono». «¿No puedes? Dímelo ahora, ¿qué está pasando? ¿Te vas a casar con esa chica con la que estás saliendo?» Y le dije: «Cálmate, voy a entrar en el seminario». Y hubo un gran silencio. Nos quedamos mudos, sin hablar. Mis padres me volvieron a llamar 15 minutos después. Mi madre me dijo: «El silencio de tu padre y el mío al teléfono no era de desaprobación, era de shock. Nosotros creíamos que eso se te había ido de la cabeza completamente en el instituto. Y solo estábamos sorprendidos». Pero, irónicamente, fue al ir a un lugar donde la gente no era católica, donde descubrí que estaba defendiendo mi fe, en medio de un ambiente que no era positivo hacia los católicos. Así que todo eso influyó. El Señor, siempre providente, me estaba moviendo suavemente a través de los eventos en mi vida, en todos los sucesos de nuestra vida. En verdad, vivimos nuestra vida hacia adelante, pero la entendemos cuando miramos hacia atrás. Y todas esas cosas, el asesinato, el romper con la chica, todos esos sucesos fueron algo que poco a poco el Señor utilizó estos sucesos en mi vida como una señal hacia Él. Pero incluso cuando entré al seminario, todavía no estaba seguro. Era como si dijera: «Lo quiero intentar». Cuando llegué ahí, durante las primeras semanas de orientación, la oración de la tarde era más larga. Cantábamos los salmos. Y luego, después, había un periodo de silencio. Y luego el momento de las peticiones de los fieles. Pero antes de empezar estas oraciones colectivas, teníamos aquel tiempo de silencio. Se apagaban las luces y solo quedaba iluminado el sagrario y el crucifijo. Nos sentábamos en nuestro sitio en silencio aproximadamente unos 20 minutos.
Y yo miraba alrededor pensando, todos estos chicos parece que están... O sea, yo decía, ¿cuánto va a durar esto? No me sentía... Miraba alrededor y sentía que no estaba haciendo lo que ellos estaban haciendo. Y fui a mi director espiritual y le dije, creo que soy ateo. Y me dice, ¿qué dices? Y le digo, sí, creo que soy ateo. Me dice, ¿de qué estás hablando? Le dije, veo a estos chicos y parecen estar inmersos en la oración, pero yo no. Estoy rezando, pero lo que veo en los demás no lo experimento yo. Y él me dijo, ¿qué te crees que eres? ¿Has decidido seguir a Cristo y ahora quieres que Él haga lo que tú quieres? Tú debes ir a la capilla y esperar al Señor ahí. ¿Sabes? Debes meter el cubo en el pozo y aunque lo saques vacío, quedarte ahí y decirle al Señor, aquí estoy, y esperar. Pero él me decía, tienes que rezar el oficio divino, ir a misa diaria y pasar 1 hora delante del Señor. Y esa hora, la que me mataba porque no sentía nada. De hecho, recuerdo que uno de mis compañeros de clase se sentaba justo enfrente de mí, pero al otro lado, en los puestos que están pegados a la pared, y me dijo, tienes una cara que me parece que te están torturando. ¿En qué piensas? Y le dije, estoy pensando en salirme porque no siento nada. Creo en el Señor, pero no lo siento. No siento que Él me esté buscando. Y luego, una tarde de octubre, algo sucedió. Algo extraordinario me pasó. Y fue... Es difícil explicarlo, pero fue muy grande. Un momento, padre. ¿Puede explicarnos mejor, para clarificar, cómo es que usted, sin tener relación con Dios, siente la llamada para entrar en el seminario? Para clarificar, antes de que nos cuente esta experiencia. A lo mejor no es que no tuviera relación con Él, sino que no tenía demasiada relación. Yo siempre había rezado, pero rezaba a lo mejor el rosario, el Padre Nuestro, oraciones establecidas. Incluso de pequeño en los colegios católicos no teníamos una conciencia viva. Nos hablaban del Santísimo Sacramento y la presencia real, pero no teníamos una conciencia viva de ello. Había misa diaria en la capilla, pero nunca adoración. Fue un tiempo extraño, después del concilio. Así que no es que no tuviera una relación, sino que no era muy fuerte. Vale, iba a contarnos esa experiencia que tuvo cuando estaba en el seminario y estaba a punto de dejarlo. Ahora nos puede contar un poco qué le dejaba ahí. En octubre de 1971. No sé si estaba solo o no. Experimenté que el Señor venía a mí. No fue una visión. Tenía mis ojos abiertos mirando al Santísimo. Bueno, lo que mi director espiritual me seguía insistiendo. Aquí estoy, Señor. Y lo experimenté espiritualmente y casi físicamente también. A ver, si tú cierras los ojos y pones la mano enfrente de tu cara, aunque tengas los ojos cerrados, puedes percibir que tienes algo enfrente. Como un ciego, también puede darse cuenta que alguien tiene su cara cerca de la suya, aunque no la pueda ver. Mis ojos estaban abiertos y, sin embargo, sentí la presencia física. Y escuché que me decía, yo estoy aquí también y te conozco.
No dijo nada más, estoy aquí y te conozco. Y mientras sucedía todo eso, yo me di cuenta que estaba en presencia de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Al mismo tiempo estaba contentísimo, pero también estaba un poco asustado. ¿Qué hago ahora? Y experimentaba una gran paz que me decía, no necesitas hacer nada, sencillamente estoy aquí contigo. Y fue una presencia sin palabras. Ni siquiera podría decirte cuánto tiempo duró, pero sí sé que cuando él se retiró, casi di un paso hacia adelante y le dije, no me dejes, no te vayas todavía. Pero él se retiró. Y pensé de nuevo, las palabras humanas no pueden expresar cómo Dios nos habla, ni las cosas divinas. Yo no puedo expresar en palabras humanas lo que sentí y lo que experimenté. Es difícil, pero recuerdo ir por la tarde. Sabes, las clases son por la mañana, por la tarde estudias, haces tu labor apostólica, pero no tienes clases. Así que no sé a qué hora fue, pero seguramente por la tarde y casi de noche. Y recuerdo que fui a buscar a alguien para contárselo. Y me acuerdo acercarme a un seminarista y decirle, ya no creo que haya un Dios, sé que lo hay, lo acabo de experimentar. Quería darlo a conocer. Y a partir de ese momento, no veía la hora para llegar ahí. Sabía que me quedaría. Para mí, esa experiencia me permitió estar en el jardín de la resurrección. Me permitió estar en la habitación de arriba cuando Jesús entró aquella noche de Pascua. Toda la teología que puedes aprender en un seminario no te da lo que necesitas si no has experimentado al Señor. Nosotros leemos sobre muchos teólogos, muchos que no son católicos, que quieren quitar los mitos a Jesús, pero que no han tenido experiencia del Señor. Si no has experimentado al Señor de alguna manera real, ¿cómo puedes proclamar que ha resucitado? Porque está escrito, aceptas el testimonio de las personas que lo experimentaron, pero también debes hacer tú lo mismo. Debes experimentarlo tú mismo. Yo le digo a los estudiantes que el primer nivel de haber experimentado a Cristo resucitado es el haber rezado por tu cuenta. Eso es lo primero y lo fundamental. Nadie te ha mandado rezar y has ido. Yo sé que yo había hecho eso, pero esta fue una de aquellas ocasiones en las que Jesús se acercó a mí, y es que es Él quien tiende la mano. Y a partir de ese momento, ese tipo de experiencias, yo las describiría como aquellas que tienes solo de 4 a 6 veces en la vida, con esa intensidad. Tuve otra, así cuando me ordenaron, cuando fui al retiro sacerdotal, y a lo mejor 4 o 6 veces después de mi ordenación. Ese nivel de intensidad con el Señor es muy fuerte. ¿Qué supuso esta experiencia en el resto del tiempo que estuvo en el seminario? Yo sabía, teníamos trabajo apostólico y una de mis responsabilidades era trabajar en el hospital. Y había un chaval de unos 20 años que se estaba muriendo. Tenía cáncer. Y él me dijo, ¿cómo sé? Y yo le decía, Dios te está esperando, no tengas miedo. Y me decía, ¿cómo puedo saber eso? Y yo le dije, lo sé, te lo puedo asegurar porque yo lo he experimentado del otro lado. Yo sé que Él te está esperando. No te digo creo que te está esperando, sino sé que te está esperando. Y podía decir eso con confianza y sin miedo, por ese primer encuentro. Y a lo mejor por esos otros 6 encuentros de esa misma clase. ¿Qué le diría a un joven que le está viendo ahora mismo
y que todavía no ha tenido esta experiencia, ¿qué consejo le daría? ¿Qué palabra le diría? Porque claro, quiere tener esta experiencia. Pues yo le diría que igual que hoy los microondas, tu móvil, esta habitación, está siendo bombardeada de señales de microondas. Y aunque no tengas tu móvil, o si lo tienes apagado, o si no tienes el wifi, o si no estás sintonizado, las ondas siguen bombardeándonos constantemente. Yo diría que eso es lo que nos está haciendo Dios. Dios nos está buscando. El problema es que nosotros no nos detenemos lo suficiente como para escuchar. Y el Señor no es pesado, no es un hombre pesado. Recordemos al joven rico que preguntó, ¿qué debo hacer para salvarme? Y él le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Y él se alejó porque tenía muchos bienes. El Señor no le dijo, ven aquí y piénsatelo bien, o si no regresas, verás. El Señor le dejó marcharse. Y siempre digo que Él regresó después. Pero en todo caso el Señor no es pesado. Y si nosotros nos detenemos y lo escuchamos, quédate quieto y escucha a tu Dios, Él hablará. Nuestro alrededor está siendo bombardeado por la gracia de Dios. Si nos detenemos y escuchamos, Él hablará. Así lo vemos en las Escrituras. Él siempre está buscándonos. Él siempre providente, pero si no nos detenemos y le dejamos hablar, Él no va a interrumpir. A veces, creo que Fulton Sheen dijo una vez, algunas veces la única manera que Dios tiene para llegar a nuestro corazón es rompiéndolo. Pero lo normal es tener que detenernos y dejarlo pasar. Como dijo una persona, el corazón humano es la única fortaleza que debe ser derrumbada desde dentro. Ni siquiera Jesús romperá esa fortaleza. Tiene que caer desde dentro, porque Jesús al irrumpir desafiaría nuestra libre voluntad. Así que el corazón del hombre debe caer desde dentro. Padre Fred, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por enseñarnos que en esta vida loca y frenética hay que parar un poquito y detenernos, porque el Señor está ahí. Gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Amigos, detenernos, parar y sintonizar la emisora correcta, claro, porque si no, Dios no nos va a llegar. Gracias por estar ahí.